Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo las mujeres se marcharon a toda prisa del sepulcro. Llenas de miedo y de alegría, corrieron a anunciarlo a los discípulos. De pronto Jesús les salió al encuentro y les dijo: «Alegraos». Ellas se acercaron, le abrazaron los pies, se prostraron ante él. Jesús les dijo: «No temáis, id a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán». Mientras las mujeres iban de camino, algunos de la guardia fueron a la ciudad y comunicaron a los sumos sacerdotes todo lo ocurrido. Ellos, reunidos con los ancianos, llegaron a un acuerdo y dieron a los soldados una fuerte suma, encargándoles: «Decid que sus discípulos fueron de noche y robaron el cuerpo mientras vosotros dormíais. Si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos lo ganaremos y os sacaremos del apuro». Ellos tomaron el dinero y obraron conforme a las instrucciones. Y esta historia se ha ido difundiendo entre los judíos hasta hoy. Palabra del Señor. Señor Jesús. Empezamos esta octava de Pascua, que es esos 8 días, o sea, hasta el sábado, podemos decir hasta el domingo, que es el domingo de la Divina Misericordia, pero en este sentido no afecta, es como es parte de la octava. Estos 8 días en los que es como si celebrásemos el mismo día de Pascua, aunque la Pascua durará los 50 días, pero la octava es para hacernos entender la importancia de la resurrección de Cristo. La celebramos, sí, los 50 días, pero 8 días como si fueran el mismo, el día de Pascua. Por eso no podemos cambiar las misas, ni poner los santos, ni nada durante esta semana, porque lo único que se celebra es Pascua, la resurrección de Cristo. Y durante todo el tiempo pascual, primera lectura, iremos siguiendo Hechos de los Apóstoles. Nos saltamos el principio hasta el momento de Pentecostés, nos saltamos cómo reciben el Espíritu Santo los apóstoles, porque precisamente acabaremos el tiempo de Pascua con ese texto, Pentecostés, el don del Espíritu Santo que recibirán los apóstoles junto a María y los primeros discípulos. Y llega un momento en que después de esto empezamos hoy con esta primera lectura. Y han recibido el Espíritu Santo los apóstoles, se reúnen, estamos en tiempo de Pascua. Es Pentecostés, pero es cuando acaba el tiempo de Pascua para los judíos. Está llena Jerusalén de judíos piadosos, muchos de ellos habían oído hablar de Jesús, otros lo habían visto, algunos habían estado en los milagros. El caso es que empieza la predicación de Pedro. Predicación que es hoy y mañana. Mañana veremos la segunda parte y lo que es sobre todo los frutos de esa predicación. Y cuando uno estudia el texto dices, aquí falla algo. Y no es que falle de por sí, sino tenemos un lenguaje arcano, un lenguaje que se nota, es la primera predicación. Pedro predica por primera vez y el lenguaje todavía no está hecho. Y es que había un problema muy difícil para los cristianos de primera generación. Y era, ¿quién es Jesús? Claro, ellos saben muy bien que allí actuaba el Espíritu Santo y que actuaba Dios en Jesús. Pero ¿quién es Jesús? Sí, es fácil decir que es el Mesías, es el que cumple todas las profecías del Antiguo Testamento. Es el descendiente de David. Todas estas cosas judías salen aquí. Pero hay un problema que no saben cómo explicar. Y es el problema de que es Dios mismo que se hace hombre. Y no saben cómo explicarlo ni cómo decirlo. Pedro
aunque sabe que es verdad, pero no sabe explicarlo porque hay el gran problema. Si decimos que Jesús es Dios, pero es diferente del Padre, ¿cuántos dioses hay? Sabemos que hay un solo Dios. Y todavía en ese momento no saben cómo explicar la Trinidad. Dios, aunque Jesús ha hablado de la Trinidad, bautizada en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, pero ¿cómo explicar que es Dios mismo, pero no es el Padre? Y por eso no se mete todavía en estos berenjenales. Más adelante se explicará bien y entonces lo entenderán bien. Pero en ese primer momento no saben hacerlo. No tienen el lenguaje, no tienen la estructura mental para poderlo explicar de esta forma. Lo explican a la judía, el Mesías esperado, el que Dios nos había prometido desde siempre, el que ha actuado con toda la fuerza de Dios. Ese es Jesús y ha resucitado de entre los muertos. Ese resucitar de entre los muertos, que es el que da la fuerza junto al don del Espíritu Santo para poder predicar hasta el fin del mundo, para ser fieles al Señor en medio de las dificultades. No quiere decir que la santidad ya está hecha para siempre, ni mucho menos. Dependerá de cada uno y cada uno ha de ser fiel a esa gracia. Pero veremos toda esa historia de la iglesia primitiva, la primera iglesia, durante estos 50 días de Pascua. Y el Evangelio de hoy vamos viendo, y los próximos días, apariciones de Jesús. Primeras apariciones a las mujeres. No se nos dice aquí, pero seguramente la primera aparición a la Virgen. No hay pruebas, es solo la lógica. La lógica del Evangelio nos lleva a pensar que la primera a ver a Jesús resucitado es María. Pero ella no tiene por qué decirlo, no tiene por qué saberse, pero es lo lógico. Después las mujeres, y entre ellas la primera, María Magdalena. Por eso se le llama, y no es una cosa moderna, lo llama así ya Santo Tomás de Aquino. Hablamos ya de hace 800 años o 700 y muchos años, cuando le llamaba la apóstol de los apóstoles, aquella que anuncia a los apóstoles la resurrección de Cristo, la que lleva el mensaje. Por eso tomará esta figura especial que después se llevará y será como un signo de todas las mujeres. ¿Quiénes son las que han sabido transmitir la fe mejor que nadie? Las mujeres, las madres, las abuelas, tantas veces, a los hijos, a los nietos. No solo ellas, pero especialmente ellas, las que han sabido transmitir la fe y anunciar a Cristo como nadie. Bien, las mujeres, las que reciben el primer anuncio, y ellas anunciarán a los apóstoles, y los apóstoles lo veíamos ayer en la misa del día, como Pedro y Juan irán a ver el sepulcro, lo encontrarán vacío, pero Juan creerá. Con el sepulcro vacío lo que ve es que no han robado el cuerpo ha desaparecido, pero todo está intacto. No han tocado las sábanas, no han tocado nada, simplemente deshinchadas. Vio y creyó. En ese momento se da cuenta de la resurrección, aunque todavía no ha visto. En el fondo es signo de cada uno de nosotros. No hemos visto al Señor resucitado, pero creemos en Él, sabemos que Él está presente. Creemos en aquello que se nos dijo en la ascensión: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y creemos que se nos hará presente en la Eucaristía para ser alimento